Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro webinar Las UFBs y la protección de tus ahorros. Este es un espacio creado para quienes desean empezar a invertir y no solo a ahorrar. Vamos a compartirle ideas prácticas y efectivas para proteger y hacer crecer su dinero aquí en Bolivia. Y verán que no es tan complicado como parece. Mi nombre es Samuel y hoy nos acompaña una invitada muy especial, Vanessa, quien es la jefa nacional de captaciones de Banco Unión. Sin embargo, hoy no nos hablará de su puesto, sino de un tema más personal y crucial: cómo manejar nuestras finanzas en el contexto económico actual. Gracias por estar aquí, Vanessa. Un gusto, estimado Samuel. Encantada de poder ser parte de este gran evento. Y también felicitar a todos los que ya se van conectando, pues veo que hay mucho interés, ya que todos nosotros nos encontramos en una situación actual en la que nos estamos haciendo muchas preguntas, porque sabemos que nuestros ahorros están teniendo cierta variación respecto a los precios, ¿verdad? Así que voy a iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijera que una sola sencilla decisión podría cambiar su vida y su futuro financiero? Les cuento la historia. Considerando la situación actual, que de verdad no me ha dejado dormir durante bastante tiempo, viendo cómo hace que mis ahorros y mi dinero esté perdiendo valor, recordé una historia del pasado. Se las cuento. Yo cuando hace mucho tiempo atrás, les hablo de más de 15 años, pues me pasó algo que hizo que cambiara mi forma de pensar respecto al dinero. Ya para ese entonces, cuando yo era niña y ya adolescente, veía recurrentemente a mis papás. Recibía su sueldo todos los meses y los ingresos que recibían separaban una parte de ese dinero. Yo no entendía por qué lo hacían, porque si bien nosotros vivíamos con todo lo necesario, pues a veces yo quería mis gustitos, ¿verdad? Pero no se podía. Así que un día me animé a preguntarles, ¿por qué separan parte de ese dinero? ¿Qué están pensando hacer con ese dinero? Ese día mi mamá me comentó y me dijo, ¿sabes, hijita? Yo sueño que tú vayas a la universidad. Wow, me encantó lo que ella me dijo porque ni siquiera yo lo había pensado y sí tenía razón. Me parecía interesante la idea de estudiar en la universidad y veía cómo mis papás mes tras mes separaban la platita para cumplir este objetivo. Pasó el tiempo. Sin embargo, un día me di cuenta que mis papás estaban muy preocupados, mi mamá estaba muy triste y yo no entendía qué pasaba. Y le pregunté, ¿por qué estás triste? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ella me decía, te cuento, el dinero que ganamos ya no nos alcanza para todo lo que yo compro cuando voy al mercado en la semana. Y por tanto, ya no nos está alcanzando para poder ahorrar lo que nosotros hacíamos todos los meses. Además, tengo miedo de que la platita que he ahorrado sea suficiente para cuando tú tengas que ir a la universidad, porque aún falta todavía. La verdad, no entendía lo que debíamos hacer y me causó mucha pena, porque estaba en juego mi futuro y también veía con mucha tristeza a mis papás, porque de verdad ya no nos alcanzaba para comprar 10 panes, solamente 5. Ya no nos alcanzaba para comprar leche, teníamos ahora solo que tomar té. Pasó esto y recuerdo que en ese afán de poder ver qué podíamos hacer, mi papá, que era una persona muy, pero muy agradable, le gustaba charlar con los vecinos y entre charla y charla se encontró con doña Sofía, una señora que había hecho que sus hijos estudien en una universidad y uno de ellos trabajaba en el banco. Ya para esos años les cuento que la banca ya tenía varias instituciones financieras en Bolivia. Así es que mi papá le preguntó qué podía hacer, por qué él había ahorrado dinero, porque quería enviarme a la universidad. Y bueno, doña Sofía le dijo, habla con mi hijo José, él tal vez pueda ayudarte. Cuando hablaron con José, José les contó que había una herramienta llamada UFBs. Esa herramienta que hacía que el poder de su dinero y sus ahorritos que ellos tenían no se iba a perder con el tiempo. Grata fue la sorpresa que cuando mis papás decidieron llevar todo ese dinero al banco, porque les cuento que lo guardábamos debajo del colchón, no les voy a decir dónde, pero lo hacíamos así en casita, pues lo llevaron al banco y recuerdo que desde entonces mis papás estaban muy tranquilos.
Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y gracias a eso les cuento que me animé a estudiar una carrera financiera, porque realmente me encantó este suceso en mi vida. Y es por ello que esta historia que les cuento me remonta a pensar ahora en lo que está pasando y me he puesto a pensar y a decir, ahora los precios están subiendo. Otra vez el dinero está perdiendo valor. La historia que les pasaron a mis papás, pues ahora me toca a mí poder utilizar esa misma estrategia y revisar si las UFBs están vigentes en nuestro país y si los bancos ofertan este producto de ahorro. Es así que los invito a que conozcamos qué son las UFBs. Empecemos entonces. Las UFBs y la protección de tus ahorros. Lo que hoy vamos a tocar son varios puntos específicos y empecemos por lo más importante. Entonces, ¿qué son las UFBs y para qué fueron creadas? Les cuento. Las UFBs es una unidad de medida económica creada en Bolivia desde la gestión 2001, con el único objetivo más importante es de preservar el poder adquisitivo de nuestro dinero frente a la inflación. Su nombre exacto es la Unidad de Fomento a la Vivienda y su valor se basa y se actualiza todos los días según el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, el cual mide la inflación en Bolivia. Pero bueno, nos dices, Vanessa, que la UFB es un valor que está indexada a la IPC y a la inflación, pero ¿qué es la inflación? Pues les cuento, la inflación es el aumento generalizado de todos los precios de los bienes y servicios que tiene una economía en un periodo de tiempo. Este puede ser diario, semanal, mensual, anual. Depende cómo queramos calcularlos. Esto significa que si tenemos dinero guardado, como lo hicieron mis papás al principio, pues este no va a crecer y más bien va a perder valor si suben los precios. Y a todo esto, ¿qué es el IPC? Les cuento, es muy importante saber qué es el IPC, porque es una herramienta que mide la inflación. Ese es su objetivo, pues es un indicador económico que mide el cambio promedio de los precios de la canasta familiar. Les cuento que actualmente la canasta familiar tiene más de 300 productos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué productos serán esos? Todos los que consumimos las familias bolivianas. Hablamos de los alimentos, hablamos de la educación, del transporte, ¿verdad? De salud, lo que gastamos en medicamentos, lo que gastamos en hacer el mercado en la semana, pues el IPC controla ese precio para ver su variación. Es así que, en resumen, si el IPC sube, pues por tanto vamos a tener inflación. Y si tenemos inflación, esto va a afectar de forma directa al valor de quién? De las UFBs y por tanto esto va a afectar al valor de mis ahorros. ¿De qué forma? Positiva y creciente. Eso es lo primero que quiero que recuerden. Sube el IPC, sube la inflación. Por tanto, suben las edades y aseguro el poder adquisitivo de mis ahorros. Las UFBs, ¿dónde averiguo ¿dónde se encuentra información sobre las UFBs? Pues les comento que el valor oficial de las UFBs es calculado por el Banco Central de Bolivia, de acuerdo a la publicación que se hace del IPC emitida por el INE. Y esta publicación que se realiza es de forma diaria. Este valor este valor que se calcula de forma diaria y se publica de forma diaria, se difunde por distintos medios, pero el medio oficial es la página del Banco Central de Bolivia. Aquí se los muestro. Lo único que ustedes tienen que hacer para revisar cuál es el valor de la UFB de forma diaria y actual únicamente es ingresando a la página del Banco Central. Una vez que han ingresado a la página, lo primero que van a ver son las cotizaciones. Muchos ya han debido ingresar y van a ver en este momento si gustan, agarren el celular, entren, pongan BSB, ingresan y ahí ustedes van a poder ver claramente cuál es la cotización de hoy día de la UFB. A hoy, 26 de junio, perdón, está en 2.73983.
También, si ustedes quieren revisar de forma proyectada, pues el Banco Central nos otorga información con una proyección a futuro. Lo único que ustedes tienen que hacer es hacerle clic en más información, ingresan y simplemente van a pedir información reciente de las UFBs y ahí van a poder ver la proyección que está teniendo esta herramienta financiera que es muy importante para que hoy la podamos utilizar. Otro tema importante que quiero que ustedes conozcan es ¿y cómo se ha comportado la UFB en los últimos tiempos? ¿Será que ha crecido? ¿Será que cae también? Sé que tienen muchos esta duda, pues aquí les muestro un gráfico muy sencillo para replicarles cuál ha sido la historia de las UFBs. Como les había contado, fue creada el 2001 y desde entonces ha tenido una creciente, ¿verdad? Incremento de valor. Al principio, la relación era 1 a 1. Una UFB era un boliviano. Pues ahora les comento que ha llegado a valores arriba del 2,7, que actualmente se encuentra. Y como ven, la tendencia es creciente. Vamos avanzando. ¿Para qué sirve entonces ahorrar en UFBs? ¿Y qué productos de ahorro existen en Bolivia en las instituciones financieras? Pues les cuento, cuando ahorramos en UFBs, esto nos permite que el valor de nuestro dinero se mantenga, para que aseguremos que el poder de compra que hoy día tenemos lo mantengamos en un futuro. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que ustedes saben que hace algunos meses, todos los que vamos al mercado, ya saben, la parrilladita del domingo, pues vamos el kilo de carne a 40 bolivianos, ¿verdad? Pero, ¿qué ha sucedido? En este último tiempo, el kilo de carne está sobrepasando los 70 o 80 bolivianos, ¿verdad? Eso quiere decir que para lograr la misma cantidad de un producto, estamos teniendo que utilizar más bolivianos para poder adquirirlo. Así que evitemos que eso nos vuelva a suceder y veamos opciones de inversión. Y una de ellas es la que hoy se las presento. Un producto que realmente les va a generar una excelente opción de inversión. Estoy hablando de los depósitos a plazo fijo en UFBs. Y ustedes me dirán, ¿qué es un DPF en UFBs? ¿Qué tipo de ahorro es ese? Pues les comento. A diferencia de un depósito tradicional, el cual puede verse afectado por la inflación, porque aunque un activo que nosotros invirtamos, ¿verdad? Un depósito normal, tradicional, que puede ser en cualquier otra moneda, puede darnos una tasa de interés, por lo general es fija, ¿verdad? Mientras que el valor de un DP de un FB, ¿qué creen? Se actualiza cada día. O sea que es variable, no es estática, señores. Esto significa que aunque no tenga un interés nominal, tu dinero conserva su valor real en el tiempo. Es decir, vuelvo a la historia. Si la UFB sube su valor, pues también sube el valor de mi inversión. Es así que el beneficio que tenemos frente a la inflación es que un DPF en un UFB no depende de una tasa de interés fija, señores, de un rendimiento fijo que se fija al inicio de un contrato, de un depósito que tú defines dejar en una institución. No está ligado, sino que está ligado directamente al comportamiento real del mercado, de cómo se comporta el mercado respecto a los precios, es decir, la inflación. Es decir, que si, otra vez, si la inflación sube, nuestros ahorros también lo harán. Otras de las ventajas que les comento respecto a tener un producto de ahorro como un DPF en UFBs es que aparte de que protege nuestros ahorros de la inflación, garantiza que podamos soñar y mantener nuestro valor real en el tiempo, como lo hicieron mis papás, porque nos permite tener y lograr metas de forma ideal en el mediano y largo plazo. Además de que es mucho más estable y seguro para nuestras decisiones de inversión. Como ustedes han debido de explorar, hay otras opciones de inversión, pero que tienen alta volatilidad. Pueden estar bastante altas en un momento y luego tender a caer de manera brusca, dependiendo de los diversos escenarios que se dan, distintas situaciones y noticias que pueden impactarlas. Así que yo sé que a muchos de ustedes les ha debido tocar vivir esto y realmente no lo queremos volver a pasar porque la incertidumbre es esa. La incertidumbre nos genera
intranquilidad, no nos deja estar tranquilos, ¿verdad? Estamos pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo logro que mi dinero mantenga valor en el tiempo y no pierda poder adquisitivo, es decir, poder de compra? Y ahora bien, la pregunta que ahora voy a hacerles es, pues si sabemos que hay un producto que es un DPF en UFDs, pues ¿dónde podemos adquirirlo? Es por eso que hoy hemos querido nosotros presentarles el producto que Banco León lanzó hace algunos días a nivel nacional para respaldar los ahorros de nuestros clientes. ¿Cómo podemos acceder a este DPF en UFDs en Banco Unión? Pues es muy sencillo, se los explico. Cualquier persona podemos beneficiarnos de ese producto. El proceso es muy sencillo. Lo único que debemos hacer es visitar cualquiera de las agencias de Banco Unión y poder hacer la apertura de este depósito a plazo fijo. Este producto está habilitado para personas naturales que sean mayores a 18 años. Por si acaso, el producto no está habilitado para niños. Quiero reiterar, para personas mayores a 18 años. El monto mínimo de inversión para la Constitución es desde las 1000 UFBs. Repito, ustedes van a poder abrir su DPF en UFBs desde el monto de 1000 UFBs. El monto máximo de Constitución es hasta 100.000 UFBs por cliente. ¿Y a qué plazos podemos aperturarlo? Me dirán, pues tenemos plazos desde los 30 días hasta los 180 días para que ustedes tomen la decisión de invertir junto a nosotros en este excelente producto. El único requisito que necesitan para que puedan hacer la apertura es su cédula de identidad vigente. Y con eso, pues ya está lista su inversión y así van a poder estar tranquilos porque ya conocen cuál es el objetivo y la función que tiene este DPF en UFBs. Pero vamos más allá. Muy bien, me dirán ustedes. Vanessa, me has explicado qué son las UFBs, para qué sirven, qué producto de ahorro tiene Banco Unión para poder ofertarnos y que nosotros tomemos la decisión de inversión. Pero en realidad, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula un DPF en UFBs? ¿Cómo yo sé, yo, Vanessa y Chuta, o Samuel, o alguno de ustedes, sé en verdad que mi inversión ha generado mayor valor? Les muestro este ejemplo muy sencillito y muy clarito. Lo primero, pero siempre, es que deben definir cuánto van a invertir y en qué plazo lo quieren dejar. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Imaginen que vamos a tomar la decisión de invertir 10.000 bolivianos. Vamos a decir, ya, yo tengo un ahorrito de 10.000 bolivianos y voy a invertirlo en este DPF a un plazo de 180 días. Perfecto. Lo primero que tenemos que averiguar es cuál es el valor de la UFB al día de la apertura que estamos haciendo. En el ejemplo que les muestro, el día que vamos a abrir el DPF, la UFB tiene un valor de 2.5 de boliviano, 2.50. Eso vale una UFB el día que yo estoy abriendo mi DPF. Entonces, cuando yo entrego mi platita de los 10.000 al banco, pues ellos me indican, lo único que tienen que hacer es agarrar los 10.000, divídanlo entre 2.5 y les va a dar el valor de la cantidad de UFBs en las que están invirtiendo, que son 4.000 UFBs, así de sencillo. Ya ustedes saben que han invertido 4.000 UFBs en un DPF, ¿verdad? En Banco Unión. Pasado el tiempo, pasando 2 días, cuando ya tenga el vencimiento del DPF, ¿cómo ustedes aseguran cuál ha sido la variación? Lo único que deben hacer es revisar nuevamente el día del vencimiento cuál es el valor actual de las UFBs pasado este periodo de tiempo. Pues para entonces, para el ejemplo que les he puesto, imaginemos que la UFB ya tiene un valor de 2.75. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestros 4.000 por 2.75. Y como ven ahí, nos va a dar un resultado de 11.000. ¿Cuánto ha sido realmente el incremento de valor que ha tenido mi inversión? Pues son 1.000 bolivianos. Y si nosotros queremos realmente saber cuál ha sido el porcentaje de crecimiento, pues ha sido del 10%.
Y esa es una forma que ustedes van a poder calcular y poder saber cómo convertir sus bolivianos a UFBs. Bueno, ya para ir revisando algunas preguntas adicionales que yo sé que todos nos estamos haciendo respecto a este producto, vamos a ir respondiéndolas. Una de ellas que me hacían era, Vanessa, ¿aplica estos DPFs el impuesto RC-IVA? Pues les comento, no. Nuestro DPF en UFBs no está sujeto al RC-IVA, no existe un descuento por este impuesto. Otra pregunta, ¿será que puedo retirar antes del vencimiento de mi DPF los recursos? Porque muchos a veces lo necesitamos, ¿verdad? Así que les comento que sí, siempre y cuando tenemos que ser muy exactos en explicarles esto. Todos podemos retirar nuestra inversión o nuestros ahorros, pero siempre y cuando el DPF haya cumplido una antigüedad de mayor a 30 días. Es el mínimo tiempo que tiene que estar la inversión constituida. Pasados los 30 días, vamos a poder recoger. Como el ejemplo nos decía que el DPF era 180 días, pero tuve una contingencia, necesitaba el dinero y lo recogí qué sé yo, a los 2 meses. Perfecto, se puede hacer eso. Otra cosa, ¿qué pasa si no tiene una tasa de interés? Porque Vanessa, en el producto que me ofertas no hay una tasa de interés. Bueno, les explico. No tener una tasa de interés visible que sea nominal y significativa, pues no asegura que haya una ganancia, les comento, porque el incremento diario del valor de la UFB actúa como una tasa implícita ya de hecho que puede ser hasta superior al interés nominal de un DPF tradicional, ¿no? Que otorgan otras instituciones y en un tema de inflación. Entonces, ya de hecho, el incremento de valor diario de la UFB es la variable más importante de este producto. Otra pregunta que me hacen es si lo comparamos con un DPF en bolivianos, ¿qué diferencia tendría? ¿Por qué invierto en un DPF en UFBs y no en bolivianos? Si me están ofreciendo una tasa interesante, ahorita hay DPFs que te dan hasta el 7.7, de repente 8. ¿Qué sucede, Vanessa? Les cuento. Un DPF en bolivianos puede ofrecer una tasa de interés alta nominalmente, pero si la inflación es mayor a esta tasa ofrecida, pues el rendimiento real va a ser negativo. Con ejemplos, todo funciona con ejemplos. Pues se los comento. ¿Qué pasaría si yo voy y invierto en un DPF en bolivianos y me ofrecen una tasa del 7%? Perfecto, lo he hecho. Pero llegado el momento de retirar mis ahorros más mis ganancias, me entero que la inflación superó el 10%. ¿Habré ganado realmente? Si se dan cuenta por porcentajes, 10 es más que 7. Por tanto, si yo hubiera invertido mi DPF en UFBs, ¿qué hubiera sucedido? Exacto, señores. Hubiera tenido un mismo resultado, similar resultado, como se ha movido la inflación. Por tanto, hubiera recibido mucho más valor que con una inversión con una tasa fija. Esa es la respuesta. Otra pregunta que me hacen recurrentemente es, me dicen, Vanessa, tengo un DPF en bolivianos. ¿Será que puedo convertirlo automáticamente a UFBs? Pues les comento, no se puede hacer de forma directa o automática. Es necesario que primero cancelen el DPF que tienen en bolivianos para luego proceder a constituir un DPF en UFBs. Ese es el procedimiento correcto. Y bueno, ya para ir terminando, simplemente recomendarles que las UFDs, pues y reiterarles, es una herramienta muy útil para que nuestros ahorros estén protegidos de la inflación. Así que, bueno, yo ya les he contado la historia. Ahora les toca a ustedes esta noche charlarlo con la almohada y tomar una decisión. Y para aquellos que ya tomaron su decisión, pues los invito y los impulso
a que puedan compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con su pareja, para que muchos más gocemos de este beneficio y de esta otra alternativa de inversión que podamos tener para proteger nuestros ahorros. Porque bien saben, quien invierte en conocimiento, pues realmente siempre va a asegurar la estabilidad financiera de su vida, de su familia y de quienes ama. Yo soy Vanessa Ichuta, feliz de haberlos acompañado en este webinar y encantada de poder responder a las demás preguntas que tengan en esta charla. Bueno, estimados participantes, muchas gracias. Vamos a proceder a responder, en este caso, las consultas que han tenido en lo que vienen a ser preguntas y respuestas, sin antes mencionarles que también vamos a compartir el link con un pequeño formulario el cual tienen que responder para poder obtener la certificación sobre este webinar desarrollado. Entonces vamos a colocar el link de un formulario Google para que puedan responder 5 preguntas breves y sencillas que se ha generado con la explicación de Vanessa. Y pues ahora vamos a dar lectura a las consultas que tienen. Pamela Vélez, Vanessa nos pregunta, ¿el DPF se abre en UFBs o en bolivianos con mantenimiento de valor? Me parece una pregunta muy interesante y yo me la he hecho hace bastante tiempo también. Les comento, lo que se hace es que el monto de dinero que ustedes tienen para invertir se va a convertir en UFBs. Y cuando ustedes tengan el DPF, el título del DPF va a estar en UFBs. Como en el ejemplo que les di, va a decir 4.000 UFBs a favor de Vanessa y Chuta y Chuta. Esa va a ser la constitución. Muy Muy bien, bien. tenemos otra consulta. Jocelyn Choque Saavedra nos consulta, ¿en base a qué va incrementándose la base de los UFBs? Lo reitero, las UFBs o su valor se incrementa en función a la variación que exista del IPC, a la variación, ¿verdad?, de los precios. Si los precios tienden a subir, de hecho, el valor de la UFB también sube, porque su valor está indexada o se basa en función a cómo se comporta nuestro IPC, o sea, cómo se comportan los precios y en este caso a la subida de los precios. La siguiente consulta, Miguel Llanos nos pregunta, ¿el DPF en UFB se autorrenueva? Muy buena pregunta. Sí, les comento que los DPFs, al igual que un DPF en otra moneda, pues sí se renueva de forma automática. Ejemplo, ¿qué tal que yo he tomado la decisión y he dicho, ya, voy a invertir, pero solo 30 días, quiero ver qué pasa? Pero justo el día que tenía que recoger el título no pude, tenía otras actividades, pues el título de forma automática se va a ir renovando cada 30 días. Así funciona. Otra de las consultas, Joana Limachi nos dice, si yo abro mi DPF a 2.5 UFB, pero después de 180 días, este tipo de cambio de 2.5 UFB puede bajar y no otros perder. Créame que la primera vez que analicé las UFBs, pues fue la pregunta que yo me hice. Pues ya les mostré la línea histórica que tienen nuestras UFBs. La tendencia está siendo creciente mes tras mes y bueno, como ya han visto la gráfica, pues si esta tiende a subir, pues obviamente la UFB va a tender a subir. Ese es su comportamiento. Revisen la tendencia, analicen la historia de cómo se ha ido comportando este indicador, cómo se está comportando el IPC. Solo como dato te cuento, Samuel,
Estaba revisando qué pasaba con la inflación, cómo se comportaba años atrás y cómo está ahora. Pues solo como dato, yo sé que muchos me van a corroborar, la inflación actual está arriba del 9% ya de diciembre a la fecha, y si hablamos de 12 meses, pues está superando el 18%, ¿no? Entonces, sí está teniendo una tendencia creciente. Susana Suasaka Aya nos consulta, ¿el monto máximo de las UFBs está normado por ASFI? Mil disculpas, otra vez, por favor. Reitero la consulta, Susana Suasaka Aya nos consulta, ¿el monto máximo de las UFBs está normado por la ASFI? Quiero entenderlo. O sea, lo que entendería es que me dicen si hay un monto límite, ¿verdad? Pues no. Actualmente las UFBs tienen el comportamiento en función a la inflación y obviamente, ¿verdad? Van correlacionadas. No existe un techo máximo actualmente. La siguiente consulta por Edwin Artidorio Morón. Una vez concluido el plazo límite, ¿puedo retirar el capital más el interés? Bueno, una vez que se ha vencido el DPF, claro que sí, pueden efectivizarlo una vez que se haya vencido. O como ya te comenté, si tienen alguna emergencia antes del vencimiento, también tienen el derecho y la libertad de poder hacer una liquidación anticipada. Es posible, sí es posible. Y cuando lo hagan, se va a hacer esa operación al valor que tenga la UFB el día que están haciendo la liquidación anticipada o la cancelación. Eso ténganlo muy presente. Tenemos otra consulta por José Andrés Callejas Lafuente. Dice, buenas noches. Recuerdo que en la temporada de COVID-19 hubo una baja en el valor de las UFBs por unos meses. Sin embargo, fue la primera vez que pasó. Eso ya que las UFB, como dicen, tienden a subir con el paso de los días. Mi pregunta sería, en base a la explicación, ¿cómo nos puede garantizar que nuestro valor de la UFB no tienda a bajar en épocas de crisis, como lo mencioné, en casos de crisis económica más fuertes como una hiperinflación? Primero, tenemos que entender los conceptos. Cuando me hablan ustedes de hiperinflación, eso no es una caída de los precios. La hiperinflación es una alza elevada de los precios, más al contrario. Estaríamos hablando que el valor porcentual de la tasa de variación sería realmente impresionante, ¿no? Alta. Eso en principio es la hiperinflación. Ahora bien, nosotros debemos de ser muy cautos porque esta es una estrategia de inversión que tenemos que nosotros estar siempre informados, revisar el comportamiento como lo has hecho, revisar cuál es la situación, cómo se están comportando los precios, cómo se están comportando las variables económicas, qué tendencia están teniendo a mostrarnos, ¿no? Día con día, semana con semana. Hay indicadores que te muestran el comportamiento diario, semanal, mensual, y esos son los que debemos de ir controlando. Ya les he mostrado la tendencia en estos últimos 6 meses ha tendido a ser creciente. Si ustedes tienen cierta incertidumbre aún de tomar la decisión de invertir en este producto, pueden hacerlo en el corto plazo. Como les he comentado, pueden hacerlo a un mes, a 30 días o mayor a 30 días. Y en el caso que requieran de retirar los recursos, también lo pueden hacer. Eh, Voy a ser muy seria en este sentido. Nosotros proponemos estas estrategias de inversión, pero quienes toman la decisión son los clientes, ¿no? ¿Para qué sirve esta herramienta? La UFB sirve cuando se dan escenarios en una economía donde se tiene un comportamiento de un alza continua de los precios. Y es ahí donde nosotros tomamos la decisión de proteger nuestros ahorros para mantener su valor en el tiempo. Así que, reitero, estemos informados.
Ya les he contado cómo pueden revisar cómo se comportan las UFBs día tras día. Este valor se calcula todos los días. Revisen hasta la variación diaria que está teniendo. Ahí van a poder ustedes encontrar cuál es la tendencia de comportamiento. Y aún así, si ustedes me comentan, revisen la variación en el periodo que me decías del COVID, ¿cuál ha sido la variación negativa? ¿En qué porcentaje? ¿Por cuánto tiempo duró esto? También es importante mirar con un plazo mucho más allá, ¿verdad? Para poder tomar una muy buena decisión de inversión. Tenemos otra consulta. Michelle Pazzi nos realiza la siguiente consulta. ¿Cuánto tiempo demora en abrir un DPF a UFB? Ya les comenté, lo único que ustedes deben hacer es portar su carnet de identidad, pasar por cualquiera de nuestras agencias en Banco Unión y ahí los vamos a poder atender para que puedan hacer la apertura de su DPF. Dependiendo de la cantidad de clientes que tenemos, pues es muy fácil y muy rapidito abrir este título, que no van a tardar más de 15 o 20 minutos en caso de que la agencia obviamente no tan llena, ¿no? Pero como les comentaba, es muy sencilla realizar la apertura. Adrián Cachaca Herrera nos consulta. ¿Qué pasaría si se estabiliza la economía y baja la inflación y la cotización del IPC baja? Según el contrato, ¿qué se hace al aperturar un DPF? ¿Eso afectará el valor de la UFB? Exacto. Entendería. Lo que ustedes me indican es que qué pasaría si el IPC tiende a bajar. Por tanto, en vez de tener una inflación, tenemos una deflación, porque la caída de los precios se llama deflación. Entonces, si pasaría esto, pues obviamente hay que ser muy responsables y serios al decir, la UFB esté indexada al valor del IPC y de la inflación. Si esta cae, también va a caer. Esa es su naturaleza. Funciona de esa manera. Así que si esto sucede, pues obviamente al valor que la UFB presente en el momento que ustedes retiren, va a ser al valor que se les va a devolver la inversión que han realizado, ¿no? Así que hay que ser muy serios con esto al decirlo. Si es que sucediera esta situación, pues ese va a ser su comportamiento eh, en ese momento. Tenemos otra consulta. Emilio Quiroga nos dice, ¿puedo usar el DPF como garantía en caso de préstamo? Sí, efectivamente es posible. Este DPF en UFBs tiene todas las otras bondades que tienen los demás DPFs en las otras monedas. Sí se puede. José Luis Cusi Cerrudo nos indica, ¿hasta qué cantidad de UFB puedo adquirir o tiene un límite? O no tiene límite, perdón. Gracias por la consulta. Quiero reiterarles, nuestros DPFs en UFBs pueden constituirlos desde los 1000 UFBs hasta las 100.000 UFBs por cliente. El límite máximo entonces es 100.000 UFBs. Tenemos consultas con relación a la obtención del certificado del webinar que se está desarrollando. En este momento vamos a compartir el link en los comentarios para que, bueno, en este caso en el chat, para que ya puedan estar realizando y llenando esta evaluación. Es una evaluación, reiteramos, sencilla, son cinco consultas. En este momento ya se les ha compartido, por favor, si me confirman. Se les ha compartido mediante el chat, es un formulario de Google donde tienen 5 preguntas para poder responder. Entonces son un total de 60 puntos, vale decir 3 preguntas acertadas para la obtención del certificado. Tenemos otra consulta por Juan Manuel Feraudi. Buenas noches. ¿Por qué la unidad de fomento de vivienda tiene vinculación con los créditos de vivienda social? Gracias. Muy interesante la pregunta. Eso nos radica la historia, como ya les había contado.
Las UFBs han nacido el 2001. ¿Qué es lo que pasaba en aquel entonces? Primero la respuesta. No tiene relación con el crédito de vivienda social. Lo primero que quiero comentarles. ¿Qué fue lo que sucedió en aquellos años? En esos años, cuando había una alza continua de los precios, tanto para los que prestaban como para los prestatarios, no era muy, ¿cómo se puede decir? Muy motivante prestar dinero a largo tiempo, porque al final tu platita perdía valor, ¿verdad? Así que con el objetivo de impulsar proyectos, impulsar planes a largo plazo, se creó esta unidad. Por eso se llama unidad de fomento a la vivienda, porque los planes y sueños y proyectos más grandes que tienen las personas a veces tienen que ser el tener una casita, ¿verdad? Donde nosotros nos endeudamos para 10, 20 años, ¿verdad? Así que para proteger el valor de los recursos que en ese momento se estaban considerando para el crédito, pues se tenía que proteger. Y esta era la manera, que se lo haga en UFBs. Esa era la naturaleza real del por qué se llama unidad de fomento a la vivienda, porque era un incentivo para que tú sigas planificando, sigas proyectando. Es como la historia que les conté, ¿no? Porque cuando tienes incertidumbre, y ya no sabes qué va a suceder, pues lo que tiende a pasar es que ya los sueños se acortan, ¿verdad? Ya los planes se acortan porque ya no sabemos cómo vamos a responder. Por eso fue que se denomina de esa manera. Tenemos otra consulta de José Manuel Cruz que nos indica, buenas noches, cuando recojo mi capital y los intereses, ¿necesitaré algún tipo de NIT? Cuando recoges tu capital y tus intereses, me dicen, ¿verdad? Y quiero reiterarles, los CPFs en UFBs no generan intereses. ¿Ya? Entonces, por como no generan intereses, no requieres de un NIP, porque simplemente el valor de tu inversión vas a recogerla al valor que la OFB tenga al momento del vencimiento. Por tanto, no es indispensable que tú presentes el NIP, pero si gustas hacerlo, lo puedes hacer. No hay ningún problema. René Saavedra nos consulta, si el día de mañana quiero constituir un EPF en UFB, ¿ya es posible? Muchas gracias por la pregunta. Y lo comenté, Banco Unión hace varios días lanzó este DP de 9Bs al público boliviano, así que si tú quieres hacerlo mañana mismo, las puertas están abiertas de todas nuestras agencias porque puedes hacerlo. Bueno, como última consulta tenemos a Jocelyn Choque Saavedra. Nos dice, ¿qué pasaría con el DPF en UFBs ante una política cambiaria que llegue a adoptar un nuevo gobierno? Lo que ahí tendríamos que preguntarnos todos y analizar es que esta nueva política cambiaria que se pueda dar, ¿qué grado de impacto tendría en el comportamiento de los precios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Un impacto positivo, un impacto a la alza, un impacto a la baja, entendiendo que esta política que sea ingresada, entendamos cuál va a ser su efecto en la variación de los precios, vamos a poder saber si va a ser impactada el valor de nuestras UFBs. Es por ello que es muy importante analizar esta relación entre las variables. Muchas gracias, Vanessa, por responder las preguntas que nos hacen los participantes. Reiterar nuevamente, ¿no?, que vamos a enviar en este momento a solicitud de los participantes el link, el formulario nuevamente por el chat para que puedan ingresar, llenar los datos, responder estas 5 preguntas y de esta manera obtener la certificación de la participación en el curso. Agradecerte, Vanessa, por tan elocuente participación en este webinar. Reiterar a todos los participantes también que el material, la presentación va a estar disponible en nuestra página principal para que ustedes puedan acceder directamente haciendo la lectura del QR que se puede apreciar en la pantalla. Este es el canal
bueno, prácticamente del programa de educación financiera, donde van a encontrar todo el material disponible en cuanto a las presentaciones que desarrollamos, como también contamos con el canal de educación financiera de YouTube, donde van a poder acceder también a lo que vienen a ser tutoriales, distinta información que ustedes van a poder acceder en cuanto al manejo de nuestra banca digital, como también distintos podcasts que están cargados con relación a información financiera. Sí, agradecer nuevamente, Vanessa, por tu presentación. Tal vez algunas palabras de despedida. Muchas gracias, querido Samuel. Simplemente agradecer a todos los que hemos participado de este webinar, aprender y conocer la historia, entender cómo funcionan las variables, qué sucede si hago algo, cómo se comporta, cómo afecta, es muy importante, porque de ello va a depender nuestras decisiones, de ello va a depender la salud financiera que nosotros sigamos teniendo en nuestras familias. Así que los invito a seguir aprendiendo, conociendo y espero podamos seguir compartiendo en sesiones más adelante para que sigamos hablando de estos temas, hablando de inversión, hablando de tipo de cambio y muchas otras variables que realmente es tan importante conocerlas porque créanme, el conocimiento es poder y el poder es tener la capacidad de tener una estabilidad financiera fuerte. Así que espero les haya servido esta charla. Muchas gracias por la invitación y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Vanessa. A todos los participantes, estén atentos, por favor, a nuestras redes sociales, donde vamos a lanzar nuevos webinars con temas que, bueno, son de alcance para todos. Sí, tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.